Ok, chicas, acompáñenme por favor como ya lo hemos hecho desde que iniciamos hace unos meses con Eva, nuestra primera dama. Estamos tomando Romanos 15:4 como base para ¿por qué estudiar las mujeres de la Biblia? ¿Ok? ¿Por qué estamos tomándonos este tiempo? ¿Por qué llevamos meses tomándonos 2 horas a la semana para estudiar las mujeres de la Biblia? Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, el Tanaj, tengamos esperanza. Eso es lo que la palabra nos dice, que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza, tiene un propósito, no son historias, no es algo así como que, ya ha pasado de moda. La palabra de Dios nunca pasa de moda, la palabra de Dios no es algo que puede dejarse al olvido y decir, bueno, es que esas cosas ya no son para nuestros tiempos, ya no es válida para nuestro estilo de vida, la sociedad en la que vivimos. La verdad es que no, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra el corazón, discierne todos los pensamientos y las intenciones que hay en nosotros. Entonces, cuando estamos estudiando las mujeres de la Biblia, lo que estamos buscando es que esas historias nos den esperanza, traigan consolación a nuestra vida, pero también traigan luz, vida, dirección, sabiduría. Entonces, pues qué bueno que me acompañas. Como te dije hace rato, en esta transmisión no vamos a tener diapositivas porque es directo. Cuando subamos el video al canal de YouTube, allí sí lo vas a tener con las diapositivas porque aparte se está grabando. Entonces, pues gracias por acompañarme en esta tarde de jueves, en esta tarde noche. Para Nancy, para aquellas de ustedes que no me conocen, mi nombre es Estela Zúñiga y me da mucho gusto que estés en este grupo de mujeres de la Biblia de estudio. Es un grupo de estudio. Y me da mucho gusto que en tu corazón tú tengas el deseo de estudiar las historias de las mujeres de la Biblia con nosotros. Nosotros estamos en la ciudad de Durango, México, estamos ubicados aquí y estamos enseñando la palabra en el contexto en el que fue escrita. Entonces, cualquier cosa que necesites, de repente vas a ver ahí algunas publicaciones que tenemos de Un Café con Dios, que es donde tus servidores tienen enseñanzas, mi esposo, yo, mis hijos. Hay bastantes cosas con las que tú podrías crecer espiritualmente. Por favor, siéntete libre de ir, meterte un clavado, estudiar, escuchar, conocer, compartir todo lo que tú gustes de ahí. Es para servir y para ayudar a cada uno de los que quieran y deseen buscar al Padre y estudiar su palabra. Vamos al panorama de las mujeres que vamos a estar, de lo que vamos a estar estudiando hoy, las mujeres que vamos a estar estudiando hoy, y para eso a mí me gusta como darte el contexto, si sabes de dónde venimos, hacia dónde vamos y en dónde estamos. ¿De dónde venimos? Vamos a ubicarnos en la historia, en la Biblia, en un lugar, en el tiempo y en el espacio. Números 22 del 1 al 6 dice, fíjate bien, vamos a ir viendo algunos versículos porque esto nos va a llevar a nuestra historia. Número 22 del 1 al 6. Versículo 1 dice, partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Esto ya nos sitúa en un punto ubicado geográficamente. El pueblo de Israel está en los campos de Moab, frente al Jericó. En este momento de la historia que vamos a estudiar, ya han pasado 40 años. Israel hace 40 años que salió de Egipto, más de 3 millones de personas hace 40 años que salieron de Egipto. Hace 38 años que Dios dio ese juicio donde les dijo, después de, si te sabes la historia de los 12 espías, Josué, Caleb y todo eso, lo puedes leer también aquí en Números. Dios les dice, van a vagar, van a dar vueltas 40 años en el desierto, un año por cada día de los que estuvieron explorando la tierra prometida, y por la actitud que tuvieron, Dios les da ese veredicto, ese juicio, por no haber confiado en lo que Él les había dicho que ya iba a hacer. Entonces han pasado 40 años,
el pueblo de Israel está frente a la entrada de la tierra prometida, es decir, se encuentra frente a Jericó, está, dice, en los campos de Moab. Moab, en este momento en la historia en donde estamos, se encuentra bajo el dominio de los amoritas. Los amoritas, ¿ok? Era un grupo que tenían su pueblo y su país en Mesopotamia. Si has seguido los estudios, sabes que Mesopotamia es donde está el Tigris y el Éufrates, de donde Dios llama a Abraham y a Sara. Y los amoritas no son un grupo indígena o no son nativos de Moab, en donde están ahorita en la historia, sino que conquistaron esa zona de Moab y es actualmente lo que es Transjordania. Si recuerdas, la semana pasada, cuando estábamos estudiando, ¿a quién estudiamos la semana pasada? A ver si alguien, Séfora. Estábamos estudiando a Séfora y dijimos que Moab era una confederación de tribus. ¿Sí te acuerdas de eso? Que no era un país específico, era una zona geográfica. En este punto, 40 años después de que Israel sale de Egipto, están en una zona, en una parte de la zona geográfica que corresponde a Moab, ¿ok? Y vamos a ver en el versículo 2, dijo Balac, hijo de Zippor, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. O sea, han venido 40 años de jornadas y muchas cosas han sucedido con el pueblo, muchas victorias y también muchos tropiezos, muchos sinsabores, pero también muchos momentos de ver la fidelidad de Dios. Y aquí estamos frente a Jericó y este Balac, hijo de Zippor, ve todo lo que Dios había hecho, ¿ok? Por Israel, al amorreo, y este Zippor, nada más como para que te vayas haciendo una idea, es el masculino de ¿quién? De Zípora. ¿Quién era Zípora? ¿Te acuerdas? Sí. ¿De quién? Séfora. De Séfora. Zippor o Zifor es el masculino del nombre Zípora, Séfora. ¿Okay? Acuérdate que ese nombre Séfora significa pajarillo, ave, avecilla, golondrina. ¿Okay? Este nombre es el que se usa en este momento en donde estamos leyendo, Zippor. ¿Ok? Nada más para que tengas un contexto estamos viendo un hombre moabita, estamos viendo una región geográfica, estamos ubicando al pueblo de Israel en un punto en la historia, y el versículo 3 dice, y Moab, ¿sí? Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Aquí ya estamos viendo Zippor, Moab, estamos viendo una angustia que hay del pueblo en esa zona, que en realidad está muy lejos de donde salió Moisés, ¿te acuerdas? O sea, estamos hablando de el Jordán, estamos hablando de Jericó, estamos hablando de Transjordania. Ahorita vamos a ver unos mapas como para que te ubiques más. Fíjate, Deuteronomio 2:9 dice, y Yahweh dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Moab son descendientes, los moabitas son descendientes de los hijos de Lot. Eso ya lo vimos en la segunda mujer, Loti o Edith, como dice la tradición que pudo haberse llamado. Si quieres checar, date un salto a la esposa de Lot. Lot tiene hijos a través de sus hijas en una relación incestuosa, y Moab es uno de los hijos de Lot. ¿Ok? Sin embargo, Dios había dicho que no tocaran a los moabitas, al pueblo de Israel. Ha dicho, no los toques porque yo tengo cuidado de ellos y eso tú no lo puedes tocar. Entonces, Ruth es moabita, es una mujer que vamos a estar estudiando un poquito más adelante. Mi mujer favorita por mucho de toda la Biblia. ¿Qué sucede? los moabitas tenían miedo de que saquearan su país, que exterminaran
como habían exterminado a sus reyes vecinos, y entonces los moabitas hacen una alianza, en este caso, con los madianitas. Y aquí es donde ya estamos teniendo una mezcla de tribus, una mezcla de culturas, y estamos viendo que esto es lo que está sucediendo. Y dijo en el versículo 4, y dijo Moab a los ancianos de Madián, Moab, Madián, tenemos dos grupos de personas. Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey ¿de dónde? De Moab, ¿ok? Los moabitas. Hay una alianza entre los descendientes de Lot con los madianitas, que son descendientes de Abraham por la línea de Cetura. Eso lo vimos la clase pasada, el estudio pasado. Espero que lo tengas a memoria. Entonces, hay una alianza, y pues hasta el nombre como que nos deja, se llama, porque es un nombre comúnmente, pues nos deja ver ese tipo de alianza que había en ese momento entre estos pueblos. Lo que vemos aquí es que definitivamente Balac, el rey de Moab, en alianza con los madianitas, no querían que Israel tuvieran la tierra que Yahweh les había prometido. Dice, por tanto, envió mensajeros. ¿Quién envía mensajeros? Balac. Envía mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Entonces, estamos en Transjordania, ¿ok? Estamos allí enfrente de Jericó. El rey Balac manda llamar a un manda un mensajero hacia Balaam, a llamar a Balaam, que vive en Petor, y esa zona geográfica donde está Petor es Mesopotamia. En algún lugar en Mesopotamia, de todo lo que es la zona geográfica de Mesopotamia, se encuentra Petor. Entonces, de hecho dice que está cerca de un lugar que se llama Kardemish, que hoy es frontera con Turquía, hacia el norte. Entonces es la misma zona de donde sale, prácticamente de donde sale Abraham. Entonces mandan a Babilonia a estos mensajeros a traer a Balaam, que es en realidad una mezcla como entre profeta y adivino. No me voy a meter en eso, necesito nada más darte el panorama geográfico. No sabemos por qué razón en realidad Yahweh usa, hay una relación entre este profeta adivino y Yahweh. Lo que sí hemos visto en todo lo que llevamos estudiado, por eso te digo, si quieres saber más, vete al canal de YouTube, pero mucho de lo que hemos estudiado las mujeres de la Biblia, a final de cuentas, es que Yahweh usa a quien Él quiere, ¿sí? Como Él quiere, de la manera en la que Él quiere para cumplir sus propósitos. Y estamos viendo en este momento la incursión en la historia de un profeta divino que tiene cierta percepción espiritual, al cual Yahweh le habla en momentos específicos para darle un mensaje de cosas que puede o no puede hacer. Eso no nos vamos a meter en eso, pero eso es lo que está sucediendo. Versículo 6, le dice, ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Entonces quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Aquí tenemos a rey de Madianitas trayendo un adivino de Mesopotamia para que haga algún tipo de conjuro, para que maldigan a Israel porque se encuentran frente al Jericó, quieren pasar y este rey no quiere que pase. Eso es lo que está sucediendo en la historia. No te voy a contar la historia, la puedes leer entre números. Tú puedes leer lo que sigue. A final de cuentas, lo que sucede es que este adivino, profeta, rey mundano, no puede hacer lo que Balac, el rey moabita, quería. No puede maldecir al pueblo de Dios. Después de muchos intentos, no lo logra hacer. Y sí les da una estrategia para que Dios los maldiga. Y la estrategia es bien simple, bien sencilla y sigue funcionando hasta hoy en día. ¿Sí?
Si el pueblo de Dios está en sometimiento y obediencia a las palabras de Dios, no hay nada que lo pueda maldecir. Pero si logras hacer que el pueblo desobedezca, ellos solitos se maldicen. Es exactamente lo mismo que sucede hoy en día. ¿Okay? Ese principio sigue aplicado hoy en día. Entonces no te preocupes por qué cosas, esto no está escrito ahí, pero no te preocupes por qué cosas puede o no puede llegar a ti. Sí, que te estén intentando echar la sal, digo, no creemos en nada de eso, pero es que me está yendo mal porque el enemigo, no. Las cosas no son así en estos principios de la palabra. Debemos preocuparnos por obedecer más y por obedecer mejor, porque es en la obediencia que está la protección y está la bendición de Dios, y esa es la historia del trasfondo que estamos poniendo aquí para nuestra historia y nuestro estudio de hoy. Números, vamos a darnos a Números 25, eso es lo que ha estado pasando. A final de cuentas, vidente le dice al rey de Moab, Balac, que le diga, mándale a tus mujeres, solitos van a caer, mira, redonditos, tú mándales mujeres que los tienten, que los seduzcan, que los inciten, y mira, así van a caer y solitos van a traer esa maldición, van a quitar la protección de Dios de sus vidas. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Números 25, 1 al 2 dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, ¿ok? Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Te tenía allí un mapa de dónde está Sittim, ¿ok? Ustedes no lo van a ver, perdón. Sittim está, si te ubicas en el mapa de Israel, el pueblo, tienes el río Jordán que baja hasta lo que es el Mar Muerto, ¿ok? Entonces, si estás yendo hacia la costa de Israel, todo eso vendría a ser parte de la tierra prometida. Del otro lado del Jordán, en lo que vendría a ser Transjordania, en Sittim, es donde ahorita se encuentra el pueblo frente a lo que va a ser la tierra prometida, y se encuentra el río Jordán entre medio, ¿ok? De la tierra prometida. Está el pueblo de Israel, está el río Jordán y está la tierra prometida. Ahí es donde están. Eso es lo que está sucediendo. Allí es donde está morando ahorita Israel. Después de 40 años de dar vueltas en el desierto, por fin a la puerta de la tierra prometida. El rey de Moab ha escuchado el consejo, les manda a las mujeres. Caen, la ira de Yahweh se enciende y mueren en el campamento de Israel 24,000 hombres. ¿Ok? Eso es impresionante, pero es que, sí, es impresionante, pero es un principio que nosotros tenemos que estar bien conscientes como mujeres, como hombres, como hijos de Dios, ¿sabes? Nuestra humanidad es y siempre será nuestra más grande lucha. Nuestra humanidad es y siempre será nuestra más grande lucha. Porque mira, aquí tenemos a un pueblo a las puertas de la tierra prometida, que Dios les había dicho, que Dios le había prometido a Abraham cientos de años atrás, ¿ok? Tenemos a un pueblo que ha conocido a Dios en una manera muy real y vívida. Muchos llegamos a decir, ay, a mí me hubiera gustado ver cómo Dios abre el Mar Rojo. A mí me hubiera gustado ver las plagas de Egipto. No, yo hubiera querido estar cuando el maná cae. No, pues a mí me hubiera gustado estar, no sé, cuando las codornices. O a mí me hubiera gustado ver el tabernáculo con la columna de fuego y la nube de día. Eso hubiera estado impresionante. En ocasiones lo he pensado. El pueblo de Israel tuvo esa manera de ver a Dios muy real, muy vida. Han pasado 40 años en el desierto, pero nunca les ha faltado sustento, abrigo. Es verdad, han tenido que dar vueltas y vueltas en el desierto una y otra vez. Pero no ha sido porque fue plan de Dios en un principio. La jornada de donde estaban al principio a la tierra prometida era una jornada de 11 días que les ha llevado 40 años. Y sabes,
es porque una y otra vez han desconfiado de Dios, una y otra vez se han quejado, una y otra vez han hecho lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ellos, al igual que nosotros, y muchas de nosotras, están en un proceso de vida, ¿sabes? Uno, de verdad, cuando lo estudias y cuando lo comprendes y cuando lo puedes ver, de verdad, un proceso de vida para ellos por 40 años, pero ha sido un proceso en el que Dios les ha mostrado su paciencia de manera impresionante, su misericordia, su cuidado, salud, su amor, una y otra vez. Y aquí es donde comienza nuestra historia, una historia que tiene un background, un escenario, un trasfondo, pues algo trágico, muchos muertos, 20 y tantos mil muertos por el acontecimiento del pecado del pueblo de Israel con las mujeres moabitas, por el consejo de Balaam. Tenemos un pueblo que está a la orilla de la tierra prometida, un pueblo que ha dado vueltas por 40 años, que aparentemente parece como que todavía no aprenden muy bien de lo que se trata todo esto, todavía como que no aprenden muy bien de lo que se trata ser pueblo de Dios y de quién es Dios. Tenemos un pueblo que al que Dios le ha mostrado su fidelidad una y otra vez, su paciencia, y es esa misma paciencia, ¿sabes qué? Por eso dice la Escritura que nos da esperanza, porque es esa misma paciencia la que Dios va a tener contigo y va a tener conmigo, y tiene conmigo y tiene contigo, o sea, tiene con nosotros. Es esa misma paciencia donde Dios, gracias a Dios, gracias a Él, no nos consume en el momento en el que Taitepeca, ¡pum!, desaparece, Thanos, ¡pum!, o en el momento en el que Estela la riega, ¡ya!, ¡pum!, se borró del mapa. ¿Sabes por qué sé que no va a ser así? A menos que yo definitivamente sea tan cabezona, tan socarrona, tan rebelde, tan terca de querer seguir mis caminos y mandar a Dios a donde Él quiera irse, que Dios me libre. Sé que Él me va a ayudar, sé que Él va a tener paciencia porque sus historias, la historia está escrita para enseñarme quién Él es y cómo yo puedo depender de Él y de lo que Él dice. Y si Dios no consumió a su pueblo, aunque muchas veces, a lo mejor tuvo, no muchas veces, a lo mejor, muchas veces, varias veces sí tuvo ganas, hasta le dijo a Moisés en la porción de esta semana, hazte un ladito, Moy, déjamelos acabo. Pero no lo hizo, ¿sabes? Es esa paciencia y esa misericordia a la que cuando estemos orando y estemos pasando por momentos difíciles, nosotras podemos decir, Señor, tú has sido misericordioso. Tú no los consumiste cuando fueron una bola de rebeldes, por favor, ten misericordia de mí, no me consumas en este momento. La regué, sí. Sí, dame la disciplina, dame la varita espiritual que necesito, pero perdóname. ¿Y sabes qué? ¿Qué hace Dios? Los perdona. Y les vuelve a dar, y les vuelve a decir, y los vuelve a animar, y los vuelve a tener, y ahorita están frente a punto de que se cumpla la promesa dada a Abraham. Sal de tu tierra y tu parentela, yo te daré una nación, una tierra. Números 26, 1 y 2, continuemos. Dice, aconteció después de la mortandad, que Yahweh habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, en este momento, Aarón ya se murió, acuérdate, Aarón no iba a entrar a la tierra prometida, Miriam ya también se murió, el único que queda ahorita de esa generación de trío dinámico es Moisés, Josué y Caleb, ¿ok? Eleazar es hijo de Aarón, ya es el sumo sacerdote. Y Dios les habla a Moisés y a Eleazar y les dice, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años para arriba por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Entonces, el tiempo de vagar llegó a su fin. Ahí teníamos una imagen de todo el recorrido que han dado por 40 años. ¿Ok?
desde que salieron de Egipto, por 40 años la ruta que han seguido. Ese tiempo de vagar se ha terminado. Dios les dice, toma un censo, y es una medida, ¿sabes?, para empezar a organizar al pueblo de Israel. Recuerda, no son 10 personas. ¿Cuántas personas son? Si salieron 3 millones de personas, 600,000 hombres aproximadamente, échale mujeres, ancianos, niños, y en aquel entonces no estaban en la época de, no nada más 2 hijos para darles tiempo y calidad, no, o sea, era entre más hijos tuvieras mejor, ¿estamos? Entonces imagínate, sí es cierto que murió esa generación primera, pero también es cierto que siguieron teniendo hijos, entonces de mínimo, le seguimos calculando de 3 millones, 4, hasta un poco más. ¿Ok? Entonces estamos hablando de un pueblo que está junto a la tierra, frente a la tierra, y que tiene que comenzar a organizarse. ¿Ok? Ya ha venido organizándose en muchos sentidos, y en este momento está Dios diciéndole, ¿sabes qué? Haz un censo de todas las tribus, de todos los hombres de mayores de 20 años para arriba que puedan ir a la guerra. ¿Por qué? Sencillamente porque la tierra prometida no estaba deshabitada. Ellos iban a tener que entrar y conquistar la tierra. Y necesitaban saber con cuántas personas contaban, y necesitaban también organizarse para repartir la tierra. ¿Ok? Entonces todas estas son medidas que se están tomando para organizar al pueblo como una sociedad que va a estar establecida en un punto geográfico. ¿Ok? Entonces han tenido una vida nómada por 40 años. ¿Saben lo que es? Se levanta la nube, mueve el campamento. Se pone en la nube, para el campamento, desarma el campamento, arma el campamento, sube tu tienda, tus chivas y vámonos. Y ahora ya no, y por un día, y por un año, y por un mes, ahora súbete, ahora muévete, ahora súbete, ahora muévete, ahora ve y va y viene y va y viene, va y viene. Por 40 años han vivido eso. Nosotros que nos quejamos de que cambiarnos de casa o cosas de ese estilo, o sea, la verdad, ¿no? Entonces, ellos han tenido una vida nómada desde que salieron de Egipto. La verdad es que sus bienes materiales, pues, no creo que en ese momento hayan sido muchos, pero el más grande desafío que ellos están teniendo es organizarse, poner normas para legislar todo lo que va a hacer esta sociedad que va y está a punto de iniciar. ¿Okay? Necesitan ese tipo de normas que rijan los bienes, la tierra, y en este punto en el que vamos a entrar, la herencia. Entonces, la verdad es que van a ir a una vida un poco más complicada, y eso representa definitivamente un gran desafío. Pues no estás hablando de que nosotros estamos haciendo como familia de 4 algo, estás hablando de una sociedad en números de personas, no de cientos, no de miles, sino de millones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una vez que crucen el Jordán, estas personas que vienen como parte del pueblo de Israel van a asentarse en un lugar geográfico, topográfico, climático, con vegetación y una vista específica. Se le va a asignar un lote o un pedazo de tierra a cada israelita, ¿ok? Y eso es algo importante para el destino familiar, personal, pero también como tribu, porque se va a hacer la repartición de los pedazos de tierra, y están viendo con este censo cómo es lo que va a ser, y la verdad es que vamos a descubrir el nivel o en la participación de la mujer en este proceso. Número 26:33 dice: Zelofejad, hijo de Jefer, no tuvo hijos sino hijas, y los nombres de las hijas de Zelofejad fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. ¿Okay? Todo el capítulo 26 es acerca del censo y cómo se va a repartir la tierra a la cual están a punto de entrar. Puedes leer todo el capítulo 26. Se menciona el caso de este hombre llamado Zelofejad, que tiene 5 hijas y no tiene un varón. Zelofejad
es de la familia, del clan o de la tribu de Manasés. ¿Ok? ¿Quién era Manasés? Para aquellas que ya tenemos, hemos venido estudiando todo esto. Manasés es el hijo mayor de José. José tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. ¿Ok? Entonces, él es, Zelofejad es descendiente de Manasés, tiene 5 hijas. Te iba a dar todas las cuestiones de el diccionario Strong, bla bla bla, de el número, pero te voy a dar sencillamente los significados de los nombres de estas 5 hijas, ¿ok? Mala significa enfermedad, Noa significa movimiento, Mala significa enfermedad, Noa significa movimiento, Ogla significa perdiz, Milca significa reina, y Tirsa significa deleite, ¿ok? Te lo repito por si estás tomando notas. Mala significa enfermedad, Noa significa movimiento, Ogla significa perdiz, Milca significa reina y Tirsa significa deleite, ¿ok? Una variedad de nombres que tenemos ahí y que al final vamos a ver algún punto en cuanto a esto, ¿ok? En este momento de la historia tenemos un hombre que tiene hijas, no tuvo hijos. Moisés sigue liderando al pueblo de Israel, guiándolos hacia la tierra prometida. Moisés no va a entrar, o sea que estamos en los últimos días de Moisés, y se nos dice que están en situación difícil, porque en el censo, obvio, se están contando a los varones que son capaces de ir a la guerra, y va a ser el censo, como vamos a ver ahorita, entre los cuales se va a repartir. Entonces, ellas no tienen el beneficio de ser censadas, y eso representa muchas cosas. Su padre ha muerto, se cree que eran solteras y no tenían hermanos varones. Vamos a Números 26, 52 al 53. Dice: y habló Yahweh a Moisés diciendo: a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. Estamos hablando del censo que se viene tomando en todo el capítulo 26, y cuando dice a estos la tierra se repartirá, a estos quiere decir a los hombres que figuran en el censo, ¿ok? Por lo tanto, nosotros podemos concluir que las hijas de Zelofejad no están contadas en el censo y no recibirán ninguna tierra como herencia, ¿ok? Fíjate bien, te voy a leer un escrito en un libro que se llama Women in Ancient Near East, la página 300, dice: de acuerdo a las leyes comunes de la época, después de que una mujer era transferida a la familia del esposo, ya no tenía derecho a heredar de la familia en la que había nacido, ¿ok? La dote que se lleva con ella, el regalo que le dan los papás, tal vez podría haber sido visto como parte de la herencia que la hija tenía. Entonces, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al lugar en donde estamos en la historia, en el censo solo estaban los varones, eran ellos los que iban a recibir la herencia de la tierra, aparte del derecho de ir a la guerra, derecho entre comillas, ¿verdad? Porque los podían matar, pero ellas no tenían derecho a recibir herencia. Y ¿sabes qué? Necesitamos entender que ellas estaban naciendo en una sociedad patriarcal, o sea, en muchos de los pueblos alrededor, y eso nosotros podemos ver que es algo que cambia bastante en el pueblo de Dios, con referencia al trato a las mujeres y al cuidado que se le debe tener a la mujer y al respeto que se le debe tener a la mujer. Pero en la cultura o en las sociedades alrededor, la verdad es que en muchos de esos pueblos la mujer se consideraba solamente como una propiedad, ¿ok? Entonces, generalmente en esta cultura, en este tiempo, en esta sociedad, un hombre podía dejar herencia, pero esa herencia se dividía entre los hijos varones.
Y el propósito es que esa herencia quedara en la familia para siempre, ¿ok? Que no fuera a ser llevada, por así decirlo, a otra familia al dársela a la hija. Entonces, las hijas recibían una dote de los papás al casarse, sí, pero las hijas cuando se casaban pasaban a ser miembros de la familia de su esposo y compartían la herencia de su esposo, por así decirlo. Entonces, se toma el censo. Dios le dice a Moisés que la tierra va a ser asignada a las 12 tribus, pero solo a los descendientes varones. Y si no había descendientes varones, lo que se acostumbraba es que los hermanos del difunto, o sea, si Zelofejad hubiera tenido hermanos, la herencia de la tierra hubiera ido a los hermanos de Zelofejad. La herencia se diera a los hermanos, ¿ok? De Zelofejad. Entonces, estas 5 hijas son parte de la nueva generación de israelitas, ¿sí? Son las que pasaron y dijeron, no se murieron porque no eran mayores de 20 años cuando se dio el caso de los espías, ¿ok? Zelofejad murió como esa primera generación en el desierto. ¿Por qué no estaban casadas? No sabemos, no nos dice. Son parte, entonces estas hijas son parte de esta generación que va a entrar. Su mamá nunca es mencionada. Entonces calculamos que si ellas tenían menos de 20 años, estamos hablando de que tendrían menos de 60 años en este momento. ¿Qué es lo que hacen las hijas de Zelofejad al verse frente a la situación en donde ellas van a quedar sin herencia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que ellas hacen? Vamos a Números 27, 1 y 2 y vamos a todavía meternos un poquito más. Dice, vinieron las hijas de Zelofejad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José. ¿Ok? Ahí nos traza la línea hasta dónde, desde dónde viene Zelofejad. Estas eran nietas de José, hijo de Jacob. ¿Ok? Los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés, delante del sacerdote Eleazar, delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, ¿ok? Y vamos a ver qué es lo que dijeron. Pero vamos a ver varios puntos en este primer versículo que estamos estudiando. Tenemos una situación donde las hijas de Zelofejad, las 5 hijos de Zelofejad, están en una situación de desventaja y ellas van y se presentan para apelar la regulación que se va a dar por el censo que Dios ha pedido que tomen para que se distribuya la tierra, ¿ok? Van a declarar su caso frente a la tienda de reunión. ¿Cuál es la tienda de reunión? El tabernáculo, ¿ok? En presencia de Moisés, del sacerdote Eleazar, de los líderes y de hecho de toda la comunidad. Entonces, por favor, imagínense la escena. En una cultura y en una sociedad donde, pues, alrededor de ellas, las mujeres, en muchos casos, no son más que un objeto. Estas mujeres se están presentando públicamente ante la comunidad entera, ¿ok? Hombres. Entonces, ¿qué criterios utilizarían para presentar su argumento? ¿Cómo lo van a justificar? ¿Van a ser capaces de expresar claramente sus ideas, sus razones, solicitar un pedazo de tierra en patrimonio? ¿Cómo van a presentar su razonamiento retórico? ¿Cómo van a usar la persuasión? Mira, podríamos esperar que estas mujeres que vivían en una cultura en las que las leyes, la cultura y la sociedad favorecían con frecuencia a los hombres, reaccionaran guardando silencio. ¿Sí sabes? Así como que, pues, ni modo, voy a aceptar la regla natural, la regla general, que
que me tocó vivir, y probablemente eso es lo que podríamos esperar de las hijas de Zelofejat, que ellas aceptaran su destino, ¿sí me explico? Que se sujetaran en ese sentido en el que muchas veces nosotros hemos entendido que no, pues es que nos debemos sujetar, y esa palabra sujetar la vimos cuando estudiamos a Sara, no sé si se acuerdan, ¿sí? Si no has visto las enseñanzas de Sara, ve por favor allí y vas a estudiar y vas a descubrir lo que significa esa palabra. Entonces, podríamos esperar que estas 5 hijas de Zelofejat no hicieran nada, que se quedaran en sus tiendas, que permanecieran fuera de la vista porque calladitas se ven más bonitas, y que no se alejaran de sus familias. Eso es lo que estaríamos... ¿Estás de acuerdo conmigo que eso sería pues lo lógico en este momento? ¿Sí? Entonces, ¿cómo y por qué las hijas de Zelofejat están a punto de escribir un capítulo nuevo en la historia? O sea, tú y yo nos podemos saltar y leer lo que sigue y descubrir qué fue lo que pasó. Pero en este momento, imagínate que eres una hija de Zelofejat. Tú no sabes lo que va a suceder. Simple y sencillamente estás haciendo algo, y ese algo que ellas estaban haciendo iba a cambiar la historia. Entonces, varias preguntas. ¿Qué les ha de haber dado el valor a estas mujeres para enfrentarse o para pararse frente a Moisés, a Eleazar, ¿ok? A los príncipes y a toda la comunidad de hombres que estaban frente o que estaban en la tienda de reunión, en el tabernáculo, y hablarles como para desafiar, no desafiar, sino para cuestionar, por así decirlo, la orden tradicional de la herencia? ¿Ok? ¿Cómo vamos a ver que se lleva a cabo todo este proceso? ¿Qué cualidades podemos nosotros aprender de ellas, además del coraje? No del coraje de... No porque las hayan quedado sin herencia, porque en ningún momento vamos a ver ese tipo de coraje de... ¡Ay, es que desgraciados hombres! O sea, oh Dios, nada que ver con lo que vamos a ver en este estudio. Pero sí de valentía, ¿ok? Entonces, fíjate bien. Punto número 1. Primero, ¿qué hicieron estas hijas de Zelofejat? Número 1, se atrevieron a salir de su lugar de vida, se atrevieron a salir de su espacio social, de lo que se había impuesto, ¿ok? El censo es para repartir la tierra entre todos los nombres de varones mayores de 20 años, porque se está organizando la sociedad, el pueblo de Israel como sociedad, y se están escribiendo reglas y regulaciones para que todo mundo pueda tener su lugar y puedan hacer lo que necesitan hacer para conquistar la tierra que ya tienen de frente. Entonces, se atrevieron a salir. Imagínate la escena, ¿ok? Para recorrer, eso lo vimos el sábado, si no mal lo recuerdo, para recorrer el campamento de Israel de un lugar a otro se tardaba aproximadamente un día a pie, ¿ok? Aproximadamente un día a pie. Entonces, porque estamos hablando de cientos de miles de personas. Y ellas están viniendo de Manasés. Ahí tenemos una imagen de cómo está el acomodo de las tribus. Ellas vienen desde atrás, ¿sí? Manasés es una de las tribus que viene atrás, y tienen que pasar todo el campamento de Manasés, tienen que pasar del lado de todos los que están al lado de la tienda de reunión, y tienen que llegar hasta donde está Moisés con Eleazar, con los hombres, los jefes en ese momento, ¿okay? Hay un lugar determinado para cada tribu, y ¿sabes qué? Ellas dejan la comodidad de sus tiendas, se atreven a salir. En ese momento, como en todo el tiempo que el tabernáculo va a estar erigido, desde que salieron hace 39 años, porque lo levantaron al año de haber salido, el tabernáculo es el centro del campamento de Israel, ¿sí? Allí es donde están Moisés y todos los jefes. Entonces, por mucho que esta estructura en la cual se ha venido sumando todo el pueblo de Israel sea
sea imponente el tabernáculo y sea imponente tener a Moisés y a los sacerdotes y al sacerdocio levítico, estas 5 mujeres deciden salir de su lugar, ir y presentar su demanda, su petición, hablar, pedir que la orden de Dios sea revisada, por decirlo, si lo fuéramos a decir de una manera mundanota, muchos dirían, es que estas mujeres estaban exigiendo su derecho, y de hecho las hijas de Zelofejad en muchos de los casos se utiliza como con un argumento feminista, ¿ok? De es que ellas se levantaron y exigieron sus derechos y fueron y le reclamaron a Moisés. En todo el estudio que yo hice, la verdad yo no vi eso. Sí hablaron, sí se levantaron, y muchas dirían que exigieron sus derechos, pero ¿sabes qué? Lo vamos a ir desglosando poquito a poquito. Salen de sus tiendas sin haber sido llamadas por nadie, ¿ok? Al lugar en donde se congregan los hombres de alto rango, ¿ok? Al lugar más santo del campamento, a la tienda de reunión, donde se encuentran las tablas de la ley dadas por Dios en el Sinaí, que descansan en el arca, el lugar de santidad y de autoridad. Van a un lugar en el que en realidad no hay mujeres presentes. ¿Sí me explico? En este momento de la historia, claro que vemos vemos a intervención de mujeres y que eran muy importantes. Por ejemplo, estudiamos a Miriam y decíamos que Miriam era consejera, ¿se acuerdan? Discutimos y vimos algunos de sus puntos, pero entonces realmente los hombres deben de haberse sentido así como que sacados de ondas, así como que pues, ¿y estas 5 qué hacen aquí? ¿Qué onda? ¿Qué mosca les picó? Porque era realmente algo sorprendente y sin precedentes en este momento en la historia. No ha habido otra, hasta este momento en el que estamos, 40 años después de haber salido de Egipto, no ha habido algo parecido, y en realidad no va a haber. ¿Qué dijeron? Vamos a 27, 3 y 4, dice, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Yahweh en el grupo de Coré. Es otra historia que también puedes leer ahí en una rebelión, aquí en Números, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Entonces, primero se atrevieron a salir. Número 2, y esto es importante, hablaron con determinación, ¿ok? No solo salieron de sus tiendas y se presentaron delante de las autoridades, sino que abren su boca para expresar sus deseos y pensamientos, ¿ok? Abren su boca. Y mira, créeme que si alguien fue cacheteada por este estudio que estoy dando, no me dejarás mentir, hija mía, soy yo. No sé si a ustedes les pase, pero a mí sí me pasa. Mi gran talón de Aquiles es la boca. Mi gran talón de Aquiles. Y con ello le acompaña un chorro de caras y gestos y demás, ¿verdad? Pero comienzo por la boca, no. Sería mentira decirte que soy un ángel con aureola y que nunca batallo con estas cosas, la verdad. Es que no podría, sería una mentirosa si dijera eso. Si alguien ha sido retada por esto que te estoy dando, créeme, soy primero yo. Entonces, hablaron con determinación, expresaron sus deseos y pensamientos. Ellas argumentan que el nombre de su papá, Elí, debería ser cortado de entre la tribu de Manasés, solo porque Zelofejad no tuvo hijos, y que a ellas se les debería permitir heredar una porción de la tierra para evitar que pues se cometiera una injusticia al borrar el nombre de su padre, ¿ok? Entonces, aquí vemos cómo la historia nos sugiere y reconoce que hay una conexión entre la herencia de la tierra y la preservación de un nombre, ¿ok? O de un linaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué más
podemos aprender de estas? Salieron, de estas mujeres, salieron de su lugar. Número 2, ¿cuál fue el número 2? Hablaron con determinación. Número 3, cuando ellas se presentan delante de todo este grupo de autoridades, ¿ok? Conocen su ley y su historia. Ellas conocen su ley y su historia. Hacen mención de que su padre no estuvo involucrado en la rebelión de Coré. Coré era un primo de Moisés que se levantó y dijo, bla, 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 hizo ahí sus tejes y manejes, pum, Dios lo fulmina, se abre un hoyo y se lo traga a la tierra. Para hacerte la historia corta, la puedes leer también aquí en Números, pero eso es básicamente lo que sucede, ¿ok? Ellas usan la historia de Coré como evidencia para apoyar su petición sobre la tierra. Se dan cuenta de que la ley que está estipulándose en realidad no es adecuada y que no tiene en cuenta las circunstancias pues inusuales de un padre sin hijos. Entonces, las hijas de Zelofejad sabían bien cómo exponer lo que pensaban. Sabían bien cómo exponer su historia. Fíjate lo que dicen los sabios judíos en Baba Batear, así se llama, Baba Batear 119b. Dice, si nuestro padre tuviera un hijo no habríamos hablado, o incluso si ese hijo tuviera una hija no habríamos hablado. O sea, si hubiera habido así que haya tenido 10 hijas, pero hubiera habido un varón, ellas no se hubieran presentado delante de Moisés y delante de todo este grupo de hombres para hablar lo que estaban hablando. Entonces, uno de las claves para el éxito de estas hermanas, hijas de Zelofejad, es que tienen conciencia de las leyes de Dios, tienen conciencia de la historia de su pueblo, de la historia de las personas. Sabían cómo exponer sus pensamientos y llevan su propuesta, llevan su petición, llevan su demanda, ¿ok? Identificando lo que ellas están pidiendo con las tradiciones israelitas. ¿Sí sabes? O sea, si hubiera habido un hijo, nosotros no hacemos nada. ¿Por qué el linaje de nuestro padre se tiene que perder? Porque no tuvo hijo. Entonces, vemos, ya van 3 puntos. ¿Cuál fue el primero? ¿Salieron? Se atrevieron a salir. Número 2, hablaron con determinación. Número 3, conocían la ley y la historia. Conocían su ley y su historia. Número 4, estas hijas de Zelofejad tienen perspicacia, ven la situación de lo que está pasando, reconocen la omisión en lo que Dios había dicho que iba a hacer, pero debido a que consideran que la ley de Dios es justa, que todo lo que Dios dice es justo, no dudan señalar la naturaleza de la situación actual. ¿Y sabes qué? No nada más reconocen y tienen esa como sabiduría o esa agudeza, esa perspicacia de reconocer que hay algo que no está del todo bien, porque yo estoy seguro entre tantos millones de gentes, pues no quiero decir que sean las únicas, pero probablemente ha habido otro caso donde alguien tuvo solo hijas, ¿no? Puede haber sido así, sin embargo, son ellas las que tienen esa perspicacia para presentarse, para ir con confianza, para respaldar su información, para presentar argumentos convincentes. Argumentos convincentes. Esto que están haciendo las hijas de Zelofejad es toda una clase de diplomacia. ¿Ok? Y nos haría bien aprender porque realmente todas estamos bajo autoridad de alguien, todo el mundo está bajo autoridad de alguien, pero nosotros estamos hablando de cosas que podemos aprender para nosotras mismas y cómo nos puede ayudar a ser mejor en la vida, ¿ok? Me pregunto, ¿cuándo nosotras hablamos?
estamos basando nuestras peticiones, argumentos, demandas, como le quieras llamar, en quién es Dios, o sea, conocemos quién es Dios, porque mira, una cosa es hablar por mí y nada más porque tengo boca, y yo soy buena para eso, o sea, hablo porque tengo boca, y porque hablo, ¿ok? Pero una cosa es hablar en mis fuerzas y porque tengo boca, y porque creo que es justo, y porque puedo, y otra muy diferente es hablar sabiendo que Dios puede estar respaldando lo que yo voy a decir y que Dios puede escuchar mis demandas y peticiones. Entonces, es una historia muy diferente, porque aquí tenemos mujeres hablando con Moisés. Y tuvimos una historia hace como 2 mujeres, si mal no recuerdo, cuando estudiamos a Miriam, y a Miriam no le fue bien cuando se presentó, cuando empezó a hablar de Moisés. ¿Se acuerdan? Ella también tenía algo que decir. Y lo que tenía que decir a sus ojos era verdad. Y aquí estas mujeres tienen algo que decir. Y a sus ojos es verdad. Y uno podría decir, ¿sabes qué? Si fueran hombres en esa cultura, pues ¿sabes qué? Así es la cultura, ni modo, te aguantas. ¿Sí me explico? Pero estamos viendo mujeres que tienen cosas que decir, y a una no le fue bien, que fue a Miriam y le dio lepra por 7 días, y a estas estas 5 mujeres van a cambiar la historia. Entonces ese fue el número 4, tenían perspicacia. Número 5, fueron sabias. Número 5, fueron sabias. ¿En qué consiste y cuál es la sabiduría de las hijas de Zelofejad? De verdad. Ojalá se nos quede y lo aprendas, hija mía. A mí me ha llevado 45 y tú sabes muy bien que a veces todavía no lo aprendo, pero mi mayor orgullo sería que tú sí lo aprendieras antes, ¿ok? Fueron sabias. ¿En qué consiste esa sabiduría, chicas? Consiste en saber exactamente cuándo presentar un argumento y demanda, cuándo hacer las cosas, cuándo hablar. Mira, ellas no atacaron a la persona, ¿ok? Se dirigieron específicamente al problema. Y ese es un gran secreto que te dejo por ahí. Se dirigieron específicamente al problema. Te pregunto, ¿cómo nos va a nosotras con esto? Mira, grábate esto. Cuando estés tratando con una inconformidad, no uses el nunca, no uses el siempre, no uses el tú. Ellas podrían haber usado, es que a las mujeres nunca nos toman en cuenta, ¿por qué nada más a los hombres toman el censo? Que nosotros no somos hijas de Israel, ¿o qué? A nosotros nunca nos escuchan. Ahí está, mira, Miriam habló y nunca le escucharon y 7 días le dio lepra. A nosotras siempre nos dejan atrás. Ustedes siempre son los que se llevan la delantera en todas las cosas. Entonces, créeme, si hubieran usado esas palabras, llevarían todas las de perder. Y eso nos sucede a nosotras. Cuando usamos el nunca, el siempre y el tú, te garantizo, como que me llamo Estela, te garantizo que vas a llevarlas de perder. Entonces, ellas fueron sabias porque supieron cuándo presentar su argumento. ¿Ok? Ojalá tú lo aprendas, hija mía. Nada, sí, le está echando ganillas, Y cuando no lo hacemos así, ¿verdad que no nos da resultado? En este caso no nos da resultado. Y hemos tenido que aprender y seguimos aprendiendo. Espero que podamos aprender de esta historia en cabeza ajena y a lo mejor podamos darnos cuenta por qué de repente nos va como nos va. Número 6. Hablan con diplomacia. Mira.
se dice más fácil de lo que se hace, ¿verdad? Se dice más fácil de lo que se hace, porque es algo dificilísimo. A lo mejor para algunas más, para algunas menos. Para mí es dificilísimo, porque muchas veces hablamos cuando nuestras emociones nos sobrepasan. ¿Ok? Y estamos aprendiendo de las hijas de Zelofejat que hay que aprender a hablar con diplomacia. ¿Ok? No hay que dejar que nuestra boca se nos vaya y hablemos cuando nuestras emociones nos están sobrepasando. ¿Sabes cómo sabemos que ellas están hablando con diplomacia? Porque cuando ellas se presentan delante de este grupo de personas, en realidad no se lee que las emociones estén a flor de piel. Al contrario, vemos argumentos convincentes, vemos templanza, dominio propio, objetividad, vemos claridad de pensamiento, saben lo que quieren, saben cómo pedirlo, saben cómo decirlo, muestran su causa de una manera en la que los hombres se puedan identificar con ellas, con esa causa, no con ellas, con la causa que están presentando. ¿Sí me explico? Entonces, mira, sé que lo que estoy diciendo realmente en nuestra cultura y en nuestra sociedad, en nuestros días, no hace mucho sentido, porque realmente estamos acostumbrados a ver un uso y abuso. ¿Ok? Uso y abuso de autoridad. Tenemos los dos extremos. Mujeres que siempre se quedan calladas. ¿Ok? Que se quedan calladas ante todo, ante la injusticia, ante el maltrato, ante todas las situaciones, ante los problemas en el matrimonio, ante problemas con los hijos. O sea, prefieren guardarse todos los encontronazos o todas las diferencias que puede haber, porque creen que callarse es lo que Dios les pide, porque hay que estar sujetas. Bueno, estamos hablando en un ámbito cristiano, en un ámbito creyentes, en un ámbito bíblico, en un ámbito de hijas de Dios, ¿ok? Entonces, creen que quedarse callada, pues es lo que se requiere de ellas, y estamos aprendiendo con las hijas de Zelofejat que no hay nada más lejos de la realidad, y hemos aprendido con todas las mujeres que hemos visto mujeres bien valientes, que se atreven a decirle a Faraón, delante de él, como fue Cifra y Púa. O sea, entonces estamos viendo en este ejemplo, ¿sabes? Que el silencio no es una válvula de escape buena. El silencio como válvula de escape es fatal. Aunque muchos de nosotros lo hemos usado a lo largo de nuestra vida. Bueno, en mi caso no. Yo no tengo esa válvula de escape. ¿Ok? Entonces, sí es verdad que tenemos un mundo de cabeza, o sea, por eso, hija mía, por eso, mujeres que me acompañan, no sé cuántas estén de ahí de acuerdo conmigo, pero necesitamos hacer algo, necesitamos aprender, necesitamos poner en práctica y ver de estos ejemplos de la palabra y saber, ¿sabes qué? No es que te quedes callada ante las cosas de la vida. ¿Ok? Hay que hablar con diplomacia. Esa es la parte difícil. Saber cuándo. Y eso es lo que estamos viendo con las hijas de Zelofejat. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos aprender. Seguir aprendiendo. No hay de otra. Tenemos que seguir. Porque esto no se acaba hasta que se acaba. ¿Ok? ¿Dónde podemos comenzar? Podemos comenzar en nuestro hogar, podemos comenzar en nuestra casa, en nuestro matrimonio, con tus amistades, con nuestros hijos, ¿ok? Creo que tenemos el mejor escenario para poder practicar nuestro hogar, ¿sí? Para aprender y enseñar. Aprender nosotros todos y también enseñarnos entre todos cómo debemos vivir y cómo debemos hacer las cosas. Debemos, por ejemplo, enseñar a nuestras hijas a hablar como es correcto, cuándo es correcto. Debemos enseñar a nuestros hijos a escuchar, valorar, respetar y amar como Dios nos dice que debemos hacer, amar y hacer las cosas. Entonces, al hacer esto, al trabajar en estos puntos,
estamos realmente haciendo una diferencia en nuestras generaciones. Porque hasta donde hemos visto, hasta este momento, yo no he visto en ninguna de las mujeres que hemos estudiado, y van 13, ¿ok? Que Dios no cuide o escuche a sus hijas. O las ame. ¿Sí me explico? No he visto nada de eso, al contrario, hemos visto en todo lo que hemos estudiado que Dios es un Dios que está dispuesto a escuchar, a perdonar, a amar, a tener misericordia una y otra vez, pero eso no nos libra, chicas, de que debemos aprender cómo hacer las cosas. ¿Ok? Entonces, tenemos, por ejemplo, por un lado, conozco, sé y sé de primera mano, mujeres, amigas, me han contado que mujeres que creen que no pueden hablar lo que piensan, ¿ok? Que no pueden decir lo que quieren o lo que desean. Sencillamente, pues es que cómo voy a hacerlo, es que luego, y es que aquí, y es que allá. Y tenemos por el otro lado también el otro extremo. Mujeres que gritan, que demandan, que vociferan, que reclaman, que exigen, sin respeto y sin consideración para nada y para nadie. Los dos extremos están equivocados. ¿Ok? Entonces, las hijas de Zelofejad estudiaron el panorama, estudiaron la situación, y lo que dijeron fue básicamente, al presentarse a Moisés, si nuestro padre hubiera tenido un hijo, no hubiéramos hablado de herencia. ¿Ok? Presentan su punto en el momento oportuno. Supieron cómo presentar su argumento, y probablemente el ir juntas, pues así como que se ahí nos echamos porros las unas a las otras. Entonces, eso es el punto número 6. Punto número 7, tienen una comprensión muy, muy grande de la misericordia de Dios. Estas 5 mujeres tienen una comprensión muy grande de la misericordia de Dios. ¿Sabes cómo lo sabemos? Simple y sencillamente porque se pueden atrever a ir y presentar. De alguna manera ellas sabían que se estaban presentando sí delante de Dios, pero que se estaban presentando, delante de Moisés, pero que se estaban presentando delante de Dios. Entonces, esta comprensión de la misericordia de Dios les ayuda a entender que Dios extiende su misericordia, amor, cuidado, sus oídos a todos sus hijos, a todas sus criaturas. Pero eso no les da la justificación como para decir, bueno, pues voy a ir y voy a decirle, y me voy a poner una pancarta ahí enfrente de queremos ser escuchadas, queremos ser escuchadas. O sea, no les da la justificación, porque ellas saben que están presentándose delante de Dios al ir al lugar más santo del campamento de Israel. ¿Sí sabes? O sea, más santo hubiera sido tener que meterse al lugar santísimo, y ahí sí las fulminan. Además, no las dejarían pasar de la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Ok? Pero van al lugar más santo al que ellas pueden ir en ese momento, presentándose de la manera correcta, no presentándose al ahí se va. De acuerdo al Midrash, nos cuenta que ellas tienen esa certeza de que Dios es misericordioso, que Dios es justo, y que de alguna manera no quiere que las mujeres estén en desventaja, y sí las ve con capacidad para que puedan poseer y administrar su tierra. Entonces, este pensamiento de tener en cuenta la misericordia de Dios nos deja ver que, por ejemplo, si alguna mujer o alguna persona sufre de cualquier ley injusta, en realidad no es porque Dios sea injusto. La injusticia viene de nosotros como hombres o mujeres. ¿Okay? Dios no es injusto.
Dios es justo. Y si hay alguna cosa injusta en nuestra sociedad, no es porque Dios sea injusto. Es porque nosotros como humanidad tenemos esa injusticia en nosotros. Y es bueno que aprendamos a ver a Dios como el Dios de justicia, el Dios de misericordia, el Dios de bondad y el Dios de amor, porque cuando yo aprendo a ver a Dios así, yo puedo filtrar todas las cosas que nos pasan en la vida a través de quién Él es. Y puedo entender, ok, no es porque Dios sea injusto, es porque toda nuestra sociedad es injusta. Nuestra cultura, nuestro mundo está en decadencia, está en tinieblas, alejado de Dios. Y entiendo que es resultado de nuestra propia caída humana, de nuestro propio pecado, no porque Dios sea así. Y es muy importante que nosotros consideremos eso, porque las hijas de Zelofejad, al acercarse al lugar más santo que ellas se podían acercar, ellas están apelando a la misericordia de Dios, no a la misericordia humana, y se están presentando de la manera correcta. Salmo 145:9 dice: porque bueno es Yahweh para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Cuando sabes que Yahweh es bueno con todos y que sus misericordias son para todas sus obras, tienes esa conciencia de quién Él es. Entonces, ese es el número 7. Número 7, una comprensión de la misericordia de Dios. Número 8, y esta es importantísima, fueron específicas, ¿ok? Sí demostraron una comprensión de los límites que había en la sociedad en la cual ellas vivían, pero en lugar de llegar y demandar sin reservas, queremos tierra para todas las mujeres, queremos tierra para todos los niños, queremos tierra, queremos que se levante y se haga una oficina donde se atiendan las peticiones de todas las mujeres inconformes de Israel, porque somos una sociedad de 3 millones de personas y habemos muchas mujeres y las mujeres también tenemos derecho y queremos, o sea, no llegaron de esa manera, ¿ok? Fueron específicas, limitaron su petición y su demanda al caso específico de cuando no hay hijos. Y entonces es esa diplomacia lo que llama la atención de Moisés, ¿ok? Porque en realidad ellas están presentando su petición, su demanda, lo que ellas quieren, pero no están atacando la autoridad de Moisés. ¿Sí? No están atacando la autoridad patriarcal, que es la autoridad que se tenía en ese momento y la que se debería seguir habiendo. No están presentando su demanda como una queja. Ya vimos que las quejas no sirven para nada. Más bien, presentan su petición con diplomacia y de una manera en la que todos los hombres que estaban allí se podían identificar. ¿Sí sabes? Oye, si yo tengo puras hijas. Dice, no, pues sí es cierto, ¿qué tal que uno de mis nietos uno de mis hijos tenga puras hijas y se va a quedar? Y luego, o sea, ¿cómo le hacemos? O sea, presentaron su petición de una manera tal que los hombres que estaban allí podían identificarse con ellas. Entonces, también se ve esa iniciativa y cooperación. Número 9. Ya estamos llegando al final. No guardaron silencio ante una causa injusta. Te pregunto, en tu casa, en tu matrimonio, con tus hijos, ¿tienes algo que decir? ¿Hay algo que necesites poner en la mesa y decir, necesitamos hablar acerca de esto? ¿Ok? Hazlo con prudencia, hazlo con respeto. Busca el momento, sigue los pasos de las hijas de Zelofejad. Es difícil, ¿cierto o no es cierto, hija? Sí. Sí es difícil, pero ¿vale la pena? Sí, pues sí. Sí vale la pena, ¿ok? Hazlo con tenacidad, hazlo con sabiduría, con respeto, con la gracia de Dios, pero sobre todas las cosas, hagamos las cosas en el orden como corresponde a una hija de Dios.
¿ok? El mundo hace otras cosas, dice otras cosas y tiene otra manera de llevar las cosas. Nosotros tenemos que hacer las cosas diferentes, seguir los ejemplos que tenemos, ver y aprender de ellas, y en este caso de las hijas de Zelofejad. Entonces, ¿cómo reacciona Moisés? Versículo 5 dice, Moisés llevó su causa delante de Yahweh. O sea, las escuchó y pues es que no tengo nada que decirles. Y en ese momento ni siquiera ya, en el caso de Miriam, Yahweh reaccionó y les dijo, vengan chiquititos, vengan los 3 a la tienda de reunión que voy a hablar con ustedes. Y ¡fum! Pasa el incidente. Aquí en este caso Moisés, pues déjame, ahorita vengo, permítanme un segundito, voy a la tienda de reunión, voy a llevar la causa delante de Yahweh, y eso fue lo que hizo, guardó silencio, delante de Yahweh fue, y eso es indicativo de que en realidad pues le presentaron le hicieron una buena pregunta, le hicieron una propuesta interesante que él en realidad no sabía cómo responder, y va delante de Yahweh. Ahora, ¿qué responde Yahweh? Versículo 6 dice, Yahweh respondió diciendo, bien dicen las hijas de Zelofejad. Bien dicen las hijas de Zelofejad. Les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, entonces darás la herencia a sus hermanos. Si no tuviere hermanos, darás su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Puede haber sido un tío, un primo, un cuñado, algo, ¿sí me explico? Y de este será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Yahweh mandó a Moisés. ¡Fum! Se hizo un cambio. Se consideró a las hijas de Zelofejad. Se vio el panorama. Dios escuchó, Dios respondió. Dios es justo. Estas mujeres llegaron, presentaron su petición, su demanda, lo que ellas traían en su corazón, lo hablaron de la manera correcta, y entonces Dios escucha. Definitivamente Dios responde. Inequívocamente la demanda de las hijas de Zelofejad es correcta, y hay que promulgar una nueva y permanente ley para asegurar la herencia de las hijas en tales circunstancias. Entonces, ¿qué estamos viendo? La súplica de Zelofejad. Fíjate lo que dice en otra versión de Números 27:7, dice, la súplica de las hijas de Zelofejad es justa. Tendríamos nosotros que pensar y contestarnos honestamente, si las mujeres que hoy luchan por los derechos, por la justicia, por la igualdad, o sencillamente nosotras, como hijas, como esposas, como madres, como amas de casa, como empleadas, como trabajadoras, como emprendedoras, como jefas, etcétera. Si nosotras usáramos las tácticas de Zelofejad, de las hijas de Zelofejad, ¿crees que tendríamos mejores resultados? Sí. Si nuestras peticiones y demandas se hicieran y tuvieran como base la misericordia y la justicia de Dios para todas las criaturas, ¿habría alguna diferencia? Sí. Porque estoy consciente de que estoy presentándome delante de Dios, no estoy en contra de ti o de ti o de ti como persona. Entonces, pregunta, ¿presentamos nuestras peticiones de la manera en la que lo están haciendo las hijas de Zelofejad? Mira, siempre va a haber alguien arriba de alguien, o sea, así es como funciona la sociedad. Okay, siempre va a haber alguien más en la cadena de mando. Ellas se están presentando delante de esa cadena de mando. Si lo vemos en el hogar, la primer cadena de mando que tenemos, los hijos tienen a los padres, la esposa tiene al esposo. El esposo en un hogar donde Dios está reinando,
el esposo se somete a Dios. Entonces, el mundo y todo es así, se vive. Siempre hay alguien más arriba en la cadena de mando. Vivir una vida emancipada de la autoridad, donde yo libre soy, y no quiero que nadie me diga cómo debo vivir, cómo debo hacer, eso se llama emancipación. Eso no existe, eso es irreal, y lo vimos cuando estudiamos Eva, que fue una de las tácticas que Satanás usó para que Eva cayera. O sea, serás como Dios, no necesitarás que nadie te diga que tienes que hacer las cosas. Y yo creo que esa es una de las cosas que tiene a nuestra sociedad, en la condición en la que lo tiene, ¿sabes? Ese a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, así soy yo, y que aquí mis chicharrones truenan, sean hombres, sean mujeres, sean niños, sean jóvenes. O sea, eso es irreal. Así no funciona el reino de Dios. Así no funciona una vida de un creyente o de una creyente. Entonces, aprendamos de las hijas de Zelofejad. ¿Qué ocurre después? Te lo voy a parafrasear al final. Número 36, del 1 al 13, nos habla de los jefes de las familias de la tribu de Manasés. Manasés es de donde es Zelofejad, y son obviamente las hijas de Zelofejad pertenecen a esta tribu. Entonces dice, bueno, sí, es que son muchos versículos, pero vamos a leer. Dice: los jefes de las familias patriarcales de los clanes de Galaad fueron a hablar con Moisés y con los otros jefes de familias patriarcales israelitas. Galaad era hijo de Maquir y nieto de Manasés, por lo que sus clanes descendían de José. O sea, estos son descendientes, parientes de las hijas de Zelofejad, y van con Moisés y con los otros jefes de familias. Y cuando el Señor dio a repartir por la tierra entre los israelitas, también ordenó entregar a Zelofejad a sus hijas. Ahora bien, si ellas se casan con hombres de otras tribus, su heredad saldrá del círculo de nuestra familia patriarcal y será transferida a la tribu de aquellos con quienes ellas se casen. O sea, se llevan su pedacito de tierra para otra tribu del marido. De este modo perderíamos parte de la heredad que nos tocó por sorteo. Cuando los israelitas celebren el año del jubileo, esa heredad será incorporada a la tribu de sus esposos. ¿Ok? Será parte de la tierra de su esposo, ya no será parte de la tribu de Manasés, y se perderá como propiedad de nuestra familia patriarcal. Entonces, por mandato del Señor, Moisés entregó esta ley a los israelitas, añadida. ¿Ok? La tribu de los descendientes de José tiene razón. Respecto a la el Señor ordena lo siguiente: ellas podrán casarse con quien quieran, con tal que se casen dentro de la tribu. No eran poquitos, que hay a Pancho y a Juanito, y elige entre los dos y pelense por las 5 por esos dos. No, había bastante donde escoger, pero pues nada más podían casarse dentro de esa tribu. Ninguna heredad en Israel podrá pasar de una tribu a otra, porque cada israelita tiene el derecho de conservar la tierra que su tribu heredó de sus antepasados. Toda hija que herede en cualquiera de las tribus deberá casarse con alguien que pertenezca a la familia patriarcal de sus antepasados. No nada más ellas, si sucedía en un futuro, esa misma ley aplicaba para esas mujeres. Así, cada israelita podrá conservar su heredad, la heredad de sus padres. Ninguna heredad podrá pasar de una tribu a otra, porque cada tribu israelita debe conservar la tierra que heredó. Estas hijas son amazing, son sorprendentes. Versículo 10 dice: las hijas de Zelofejad hicieron lo que el Señor le ordenó a Moisés. Las hijas de Zelofejad hicieron lo que el Señor. Se llamaban Mahla, Tirsa, Ogla, Milca y Noa. Se casaron con sus primos. Dentro de los clanes de los descendientes de Manasés, hijos de José, de modo que su heredad quedó dentro del clan y de la familia patriarcal de su padre, José.
Estos son los mandamientos y ordenanzas que por medio de Moisés Dios dio al Señor a los israelitas en las llanuras de Moab, cerca de Jordán, a la altura de Jericó. Entonces, ¿qué estamos leyendo? Llegan, se presentan, dicen, oye, pero si se casan, la tierra se va a ir de heredad para los demás. Y Moisés da la respuesta a través de Moisés. Aprender, último punto, las hijas de Zelofehad, ¿cómo reaccionan? Fueron sumisas, piadosas o devotas, ¿ok? Estaban comprometidas, no es que ellas querían hacer un party locochón con sus derechos para vivir la vida loca y decir, ¡Woohoo! Ahora tengo heredad, vénganse todos, y ahora me voy a ir para no sé dónde, y voy a casarme con no sé quién y con quien a mí me dé la gana. O sea, no estás viendo ese tipo de carácter aquí. Llegan y les dicen, oigan, ¿saben qué? Sí, le dan a dar tierra, Dios ya dijo que es justo, pero hay cierta estipulación con respecto a esa regla, pues nada más necesitan casarse a alguien con dentro de la tribu. ¿Y qué dice? Que las hijas de Zelofehad hicieron lo que el Señor le ordenó a Moisés, o sea que se casaron, a final de cuentas se casaron en algún momento, y se casaron dentro de las tribus, se casaron con sus primos. Entonces eso nos muestra esa disposición a someterse a la instrucción dada por Dios a través de Moisés. O sea, no eran unas activistas feministas locas que van a ir a grafitear el tabernáculo para exigir sus derechos. ¿Ok? Estaban siendo diplomáticas y tenían una disposición del corazón de someterse a lo que Dios le dijeran. Eran mujeres que estaban dispuestas a decir lo que pensaban de la manera correcta, en la forma correcta, en el lugar correcto, con las personas correctas. Entonces, hay una disposición a someterse, hay una disposición a renunciar a su derecho a casarse con quien ellas quisieran, porque obviamente si se casaban con alguien de la tribu de Judá, pues era parte del pueblo, el de la tribu de Judá, ¿no? Y era una estipulación que te casaras con alguien dentro del pueblo, o pues si eran de la tribu de Manasés, pues casarse con alguien de la tribu de Dan también era permitido, o con alguien de la tribu de Isaacar o de Zabulón. Claro, pues un pueblo, puedes casarte con ellos. La herencia será la de tu marido, pero claro que puedes casarte con ellos. Pero en este momento estamos en un punto específico que había que tratar, y ellas tienen esa disposición a hacerlo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Se casan dentro de su clan, y finalmente en Josué 17 del 3 al 6 ellas reciben su herencia. Josué 17 del 3 al 6 dice: sucedió que Zelofehad, hijo de Jefer, nieto de Galad y bisnieto de Manasés, solo tuvo hijas cuyos nombres eran Mahla, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Ellas se presentaron ante Eleazar el sacerdote, ante Josué, hijo de Nun, y ante los jefes de Israel, y les dijeron: ya estamos del otro lado, ¿ok? Del otro lado del Jordán. El Señor le ordenó a Moisés que nos dieras tierras en los territorios asignados como herencia a nuestro clan. Entonces Josué hizo tal como el Señor le había ordenado. La tribu de Manasés recibió 10 porciones de tierra, además de los territorios de Galad y de Basán, que están al lado oriental del Jordán. Se quedaba como una de Manasés. Esto se debió a que las hijas de Manasés recibieron sus tierras como herencia, además de las repartidas a los descendientes varones. Y Galad fue asignada a los descendientes de Moisés. Entonces, Proverbios 31:16 dice: considera la heredad y no la... hablando de la mujer virtuosa, considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. No hay ninguna estipulación peleada contra que las mujeres tengan algún tipo de herencia o sepan cómo manejar una herencia. Al contrario, podemos ver que Yahweh nos cree totalmente capaces. Primera de Pedro 3:7: obviamente a la mujer como frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Que sí somos el vaso más frágil y debemos aprender a comportarnos como vaso frágil. Muchas veces nos
hacemos comportar como molcajete, o sea, piedra, como el molcajete, ya es que es donde hace las molcajete. Entonces, necesitamos poder aprender a comportarnos como coherederas de la gracia de la vida, y eso es algo que estamos aprendiendo en las hijas de Zelofejad. ¿Qué podemos aprender o qué podemos ver? Que Yahweh tiene en alta estima a las mujeres, ¿sí? Que hemos sido creadas por Él, y como hemos estudiado antes, somos hechas a su semejanza. ¿Qué debemos recordar? Que Yahweh escucha nuestras peticiones cuando son presentadas de la manera correcta, y que eso es algo que tenemos que aprender a hacer en nuestra casa y en nuestro hogar. ¿Qué podemos aprender? Necesitamos anhelar la tierra prometida de tal manera que como hijos vamos a hacer lo que sea necesario Podemos presentar nuestras peticiones de la manera en la que lo hicieron las hijas de Zelofejad, a cuando le damos rienda suelta a nuestro yo y a nuestra carne. ¿Qué nos enseña las hijas de Zelofejad, las 5? ¿Sabes que el éxito de las hijas de Zelofejad no fue porque su causa fuera justa? Era justo, ¿no? Es decir, oye, mi papá no haber tenido hijas, ¿por qué le vas a quitar el derecho a tener tierras? O heredad. O sea, el éxito no fue porque ellas presentaron una causa que fuera justa. Tuvieron éxito porque en su petición hubo diplomacia, hubo sabiduría, hubo rectitud, hubo disposición a someterse, hubo conocimiento de la ley, de la historia. Supieron cómo, cuándo presentarse, y eso, todo ese conjunto de cosas es lo que era necesario para que ellas recibieran la respuesta a su demanda de manera positiva. Entonces, sí, todo lo que sucede con las hijas es un hito en la historia y de la historia de las mujeres con respecto a la herencia de las tierras, que afecta hasta nuestros días de hoy, hablando en términos legales, ¿no? Pero también nos da a nosotras una lección de esperanza, ¿sabes? Si hay alguna cosa que esté siendo injusta, podemos recurrir a las hijas de Zelofejad y tener esperanza. Es para todas aquellas de nosotros que a veces creemos que pues nuestro destino está fijo, que Dios nos va a responder, que no decir lo que eso tiene. ¿Qué caso tiene? ¿Qué caso tiene decir, no? No se tenemos que pensar cuando nosotros estamos frente a algo que nos está en nuestra vida, pero tenemos que aprender de ellas bastante que tenemos que aprender. Fíjate, su legado más importante quizás pueda ser el legado de las hijas de Zelofejad. Quizás pueda ser el que podamos tomar nuestra vida en el lugar en donde estamos, en el lugar en donde nos ha tocado vivir, reconocer quién es Dios, quiénes somos nosotros, levantarnos e ir hasta el lugar que en ese momento para ellas era el lugar más sagrado, ¿ok? Donde era lo más que ellas podían hacer, ¿sí? En su capacidad, fueron hasta donde ellas podían y se les permitía estar, o sea, fueron hasta el límite para que pudieran ser escuchadas, y estar en ese lugar
para ellas era el tabernáculo, reunión delante de Moisés, el sacerdote y los jefes de la comunidad. En ese lugar sagrado, donde aparentemente ninguna otra mujer se había aventurado a ir, ¿ok? Pero fue porque ellas se aventuraron, ellas fueron valientes que su historia fue cambiada. Me recuerda demasiado la historia de Esther, donde nadie se atrevía a ir. Paz de la manera correcta, en el tiempo correcto, confiando en Dios de la manera correcta, y eso es un principio que se vuelve a repetir. Tú y yo aprendemos eso con Dios y con si estamos casadas, con nuestro esposo. Si eres hija, con tus padres, vas a haber aprendido un secreto fantástico para las relaciones humanas. De verdad. Porque es un principio que se va a presentar más adelante en otras historias de mujeres. Entonces sí, ellas tuvieron valor, ellas tuvieron fe, ellas anhelaron la tierra prometida, no se quedaron así como que pues ya bueno, pues ni modo, no nos toca, pues a ver, vamos a ver con quién nos casamos para que nos toque la herencia, ¿no? No se quedaron deseando, sino que hicieron, salieron, lucharon porque su derecho, porque se escuchara su petición y se les diera un derecho, pero lo hicieron con respeto, ¿ok? En ninguna parte podemos ver que murmuraron, se enojaron o se rebelaron contra todos, hicieron una campaña o un meeting, como ya les dije, y como se pretende hoy en día. Y una de las cosas que debemos recordar, y siempre, hija, necesitas tener en mente, somos hechos a imagen de Dios, pero hombres y mujeres tenemos roles diferentes y papeles diferentes que tenemos que jugar en la historia que nos ha tocado vivir. Si hay algún derecho que tienes que alcanzar con enojo, con coraje, o alguna concesión que tienes que llega a tu vida porque la alcanzaste con enojo, con coraje, con ira, con pleitos, va a ser en base a relaciones que te van a haber costado. O sea, el costo puede haber sido relaciones por llegar a esos lugares de concesión. Entonces, debemos, como hijas de Dios, pedir que nuestros derechos o nuestra voz sea escuchada, sí, pero no reclamando como el mundo lo hace. Sí debemos pedir que nuestros derechos, nuestras emociones, lo que yo soy, sea respetado. Pero debo aprender cómo se hace como una hija de Dios. Y esto es importantísimo. Deja tú si estás allá afuera y tienes un trabajo. Esto es importantísimo en casa. Es un pilar para las relaciones en el hogar. Entonces, no tengamos miedo de hablar. Levantémonos, hablemos, que nuestras peticiones sean escuchadas, pero aprendamos a hablar las cosas de la manera correcta, porque lo que decimos es igual de importante que cómo lo decimos. Y ahí es donde, no sé tú, pero yo sí soy muy retada en este aspecto. Mi hija no me dejará mentir. Aquí en casa nosotros no acostumbramos a quedarnos con su no aguantamos con quedarnos con asuntos sin resolver, sea entre pareja, o sea, entre mi esposo y yo, o sea, entre madres e hijos, no madres e hijos, o padres e hijos, no acostumbramos a quedarnos con asuntos sin tratar. No podemos, de hecho, no podemos. Tratando con asuntos que tenemos que resolver y demás, es que tenemos que poner en práctica, como lo digo, y obviamente llevamos un poco de ventaja porque como lo ponemos en práctica bastante seguido, pues entre más prácticas, pues más fácil
más conciencia vas haciendo y más vas teniendo claridad. Ok, ¿cómo le puedo hacer aquí para esto? Y ni modo, es trabajo, pero con la ayuda del Padre podemos. Entonces, aprendamos del ejemplo de las hijas de Zelofejad y pongamos en práctica en nuestra vida, en nuestros hijos. El mundo que un día vas a vivir en tu casa, en tu hogar, con tu marido, con tus hijos. Si pasamos todo lo que viene por delante, esperemos que sí, pero necesitamos poner en práctica estos principios. Entonces, este fue el estudio de las hijas de Zelofejad. Espero que el Padre haya hablado a tu vida como habló a la mía. Espero que no te sientas apedreada. Yo sí, bastante. Yo solita Dios me apedrea directo. Ni modo, tenemos que seguir echándole ganas. Espero que el Padre haya hablado a tu vida, que te haya mostrado algún área en la que necesitas poner en práctica estos consejos, que fueron 9 o 10 consejos, 10 consejos acerca de las hijas de Zelofejad, y que puedas poner en práctica otro poquito que le vas aprendiendo. ¿Okay? Entonces me gustaría que se de pie, o se pone de pie, que me acompañes a orar, porque necesitamos sabiduría del Padre. No sé qué necesitamos sabiduría del Padre, fuerza, para poder poner en práctica esto, porque de verdad que esta clase de diplomacia, o sea, de las hijas de Zelofejad, logró hacer historia en un pueblo y benefició sus vidas y la vida de muchas mujeres. Entonces, eso es el reto para nosotros. Entonces, vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que hoy nos permites escuchar y aprender. Gracias por la luz. También gracias por los retos que presentas delante de nosotros, porque definitivamente estoy convencida, Señor, que si tu palabra no me reta, si tu palabra no me sacude, si tu palabra no me lleva a ver mi condición humana, si tu palabra no me pone enfrente un espejo y me señala todo aquello, Señor, en lo cual yo necesito poder ajustar y cambiar mi vida para ser más como tú, entonces estoy recibiendo solamente una palabra que me hace cosquillas al oído, Señor. Pero realmente tu palabra es eso, Señor, es esa espada que penetra mi alma, nuestra alma, nos muestra, discierne, hace una disección en nuestro ser y nos muestra la condición de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestra condición humana, Señor. Y también nos lleva a saber qué cosas necesitamos hacer para cambiar, qué cosas necesitamos hacer para mejorar. Y hoy, aprendiendo de las hijas de Zelofejad, Señor, definitivamente hay un gran reto por delante, Señor. No es quedarnos calladas ante las situaciones de la manera correcta. Es tener, Señor, y aprender de ellas todo lo bueno que podamos aprender, para que podamos escuchar, Señor. Es aprender todo lo que tu palabra dice acerca de quién tú eres, es aprender a controlar nuestros labios, aprender a controlar nuestros gestos, aprender a discernir el momento, el cómo, el cuándo. Pero no nada más porque lo leímos en un libro de psicología o lo escuchamos en un taller de conferencias, Señor, para ser mejores personas. Son principios que han sido extraídos de tu palabra y los podemos ver aquí claramente, Señor. Tú nos escuchas, tú tienes el deseo
de escuchar todas y cada una de nuestras peticiones, y realmente tu palabra dice que tu oído está atento a las peticiones y al clamor de tus hijos. Cuando nosotros aprendemos a presentarnos delante de ti, oh Rey, como debemos hacerlo. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Señor, Dios de nuestros padres, que llegamos a esta historia, Señor, a las hijas de Zelofejad, frente a la tierra prometida. Señor, ayúdanos a llegar a esa tierra prometida, a cruzar el Jordán en todas las áreas de nuestra vida y poder ver, Señor, esa conquista en todas las áreas, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, y que realmente podamos establecer días de los cielos sobre nuestra familia, edificar el reino de Dios, comenzando en esas 4 paredes en las cuales tú me permites vivir, en mi casa, en mi matrimonio y con mis hijos, Señor. Y si algo puede salir más allá de estas 4 paredes, Señor, que sea porque tú así lo has permitido. Danos fuerzas para poder seguir el ejemplo de las hijas de Zelofejad, y ayúdanos, Padre, a vivir tu palabra todos los días de nuestra vida. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén.